Muy buenos días. Quería en esta oportunidad informar sobre un proyecto que se va a hacer esta semana en el Congreso Nacional sobre endeudamiento y que aborda el tema del endeudamiento particularmente de las personas desde tres ángulos. En primer lugar, ayudar a las personas que están sobreendeudadas a refinanciar y reducir la carga financiera que tienen que afrontar. En segundo lugar, prevenir situaciones de sobreendeudamiento, particularmente a través de el uso de tarjetas de crédito. Y en tercer lugar, reducir los costos del endeudamiento en relación a el efecto que puede tener la aplicación de la ley sobre fraudes con tarjetas bancarias, que es una ley que se aprobó hace unos años atrás. Yendo entonces al detalle de estas iniciativas, en el caso de endeudamiento, este proyecto crea un nuevo programa dentro de lo que es FOGAES, FOGAES que se creó mediante la ley 21.543, mediante el cual se van a otorgar garantías estatales para el refinanciamiento de deuda bancaria, cuyos beneficiarios sean personas naturales, principalmente enfocados en la clase media y con una alta carga financiera mensual. A este respecto tenemos que señalar que, de acuerdo a datos de la Comisión para los Mercados Financieros, la carga financiera promedio de las personas que tienen deuda alcanzó un 32% de sus ingresos. Pero hay un subconjunto de personas y, por lo tanto, de familias que tienen niveles mayores de endeudamiento y en ese segmento de hogares más endeudados se ha estimado una carga financiera promedio del orden del 66%. Entonces, para esto hay algunas medidas que ya se habían venido implementando o proponiendo desde antes. El proyecto de ley sobre el registro de deuda consolidada, que está todavía en discusión en el Congreso, el perfeccionamiento de la plataforma sobre datos de deuda de las personas de la CMF, que lo presentamos la semana pasada con la Comisión, y el desarrollo de una estrategia nacional de inclusión financiera. En este caso en particular, lo que va a hacer este proyecto de ley es que va a otorgar una garantía de cargo del FOGAES que va a permitir que las personas reduzcan su riesgo y con un menor riesgo puedan refinanciar sus créditos a costos menores. Para esto se va a orientar a sectores de la población con ingresos mensuales inferiores a 1,5 millones de pesos, con consumo y deudas comerciales particularmente en el caso de microempresas, con un tope de deuda de hasta 160 UF, y con moras inferiores a 90 días, donde la garantía va a ser de un 50% de la deuda por un plazo de 4 años. Entonces esto va a permitir que un número importante de hogares, y especialmente pensando también lo que habrán de poner de su parte los propios bancos, van a poder reducir de manera significativa la carga financiera, es decir, los pagos que corresponde efectuar mes a mes para afrontar sus deudas de carácter financiero. También vamos a incluir otras modificaciones a FOGAES, particularmente a FOGAES Construcción, que está en el artículo segundo transitorio vigente de la ley 21.543, ampliando el plazo, la cobertura y los beneficiarios, eliminando el piso y flexibilizando el tope en el requisito de elegibilidad que hay en relación con las ventas netas anuales, particularmente para empresas constructoras que trabajen en proyectos públicos, donde los mandantes sean el Ministerio de la Vivienda, el MOP o el Ministerio de Salud. También se va a incorporar una modificación a FOGAES Vivienda, ampliando los plazos y realizando ajustes por consistencia. Recordemos que es la garantía para el 10% en la compra de las viviendas, entonces se va a introducir una serie de modificaciones para ampliar el uso de este mecanismo. Y luego, como decía, esta garantía para permitir el refinanciamiento de deudas de personas altamente
endeudadas. En segundo lugar, vamos a incluir una modificación a la ley que regula las operaciones en dinero, otorgando a la Comisión para los Mercados Financieros la facultad para regular el pago mínimo a tarjetas de crédito, que son ciertos créditos rotativos, que son normalmente los que se utilizan con mayor intensidad, especialmente en las etapas de inflexión del ciclo económico. Esto, ¿qué es lo que tiene por propósito? Corregir la heterogeneidad en esta regulación. Con las tarjetas de crédito, ¿cierto? Como todos sabemos, porque más de una vez nos ha tocado, ¿cierto?, efectuar pagos, muchas veces nos ofrecen un pago en cuotas sin intereses. Por supuesto que eso es atractivo para los clientes, pero lo que ocurre es que cuando toca recibir la cartola electrónica o lo que sea, se nos señala el pago mínimo a efectuar, ese pago mínimo no incluye el pago de la cuota de esa compra en cuotas sin interés. Y si no se efectúa el pago de esa primera cuota, la manera en que esto se ofrece por parte de los emisores es que se transforma en un crédito. Y se transforma en un crédito con una alta tasa, ¿cierto? Hoy día las tasas de interés para créditos con emisores de tarjetas, ¿cierto? Pueden ser del 35, 38% anual. Por lo tanto, esto es una anomalía, ¿cierto?, que se presta para confusión por parte de la ciudadanía y tiende a incentivar el sobreendeudamiento, porque las personas ¿cierto?, aceptan pagos en cuotas sin intereses, pero sin tomar en cuenta que eso se puede transformar fácilmente en un crédito con altos intereses. Entonces, esto es lo que se busca con esta facultad para la CMF, para regular la determinación del pago mínimo de las tarjetas, es justamente evitar esta distorsión o esta desinformación a los consumidores que los puede llevar a estas situaciones de sobreendeudamiento. El tercer tema que está contenido en este proyecto tiene que ver con la aplicación de la ley de fraudes, la ley de fraudes con tarjetas, que es una ley, ¿cierto?, que se aprobó hace, me parece, cerca de 2 años. Y hizo en su oportunidad esta ley fue cambiar el peso de la prueba desde los usuarios a los bancos, de tal manera, ¿cierto?, de que cuando hubiera algún fraude con tarjetas de crédito, fueran los bancos los que tuvieran que asumir el costo. El problema en la aplicación práctica de esta ley es que las condiciones que se establecieron, los requisitos, los parámetros, desgraciadamente han facilitado un aumento significativo de los fraudes con tarjetas. O sea, al contrario de lo que uno hubiera querido, ¿cierto? Y que con seguridad fue la intención de quienes en su momento apoyaron esta legislación, que era reducir los fraudes, en realidad los fraudes han aumentado de manera significativa. Así, antes de la entrada en vigencia de esta ley, por cada 1 millón de pesos transados se reportaban 93 pesos de fraude. Hoy en día, por cada 1 millón de pesos transados, el fraude reportado asciende a 587 pesos. Entonces estamos hablando, es cierto, de más de 5 veces los fraudes reportados que teníamos antes de la entrada en vigencia de la ley, y tenemos mucha evidencia de que desgraciadamente hay casos bastante evidentes de autofraude. Por esa razón lo que va a hacer este proyecto es introducir una serie de regulaciones adicionales para minimizar el riesgo de autofraude y mantener el espíritu original de la ley. Estas son básicamente 4. Primero, respecto al estándar de culpa, se propone modificar el estándar de culpa pasando de culpa grave a leve, permitiendo que las instituciones ejerzan acciones legales tanto en casos de que exista culpa leve o en caso en que exista dolo del usuario. En segundo lugar, se va a ampliar los plazos para los desembolsos, ampliando
el plazo de reembolso reembolso de 5 a 10 días, ampliable en el caso de las transacciones que superen las 35 UF. Además, en tercer lugar, se va a otorgar facultades a la Comisión para los Mercados Financieros para dictar estándares mínimos que permitan a las instituciones excusarse de reembolsar cuando acrediten que cumplen con dichos estándares mínimos de seguridad en el manejo de las tarjetas. Y por último, no se va a permitir desconocer transacciones realizadas entre cuentas propias, ni tampoco cuando el usuario reconozca que entregó sus claves voluntariamente a terceros. Hoy en día tenemos situaciones en las cuales se reporta un fraude a pesar de que se están transfiriendo recursos entre una cuenta y otra del mismo usuario. También se reportan fraudes de personas que realizan retiros desde los cajeros automáticos, pese a que los cajeros automáticos tienen cámaras, etcétera, que luego las mismas personas desconocen, y por los breves plazos que hay para efectuar el pago y por las limitaciones que impone el límite de las 35 UF, en la práctica las instituciones financieras no tienen las condiciones para poder demandar o perseguir judicialmente a estas personas. Entonces, sin retrotraer la situación a la situación previa a esta legislación, es decir, sin retrotraer a un escenario en el cual el peso de la prueba estaba en el usuario o en el cliente, sí se busca regular y controlar situaciones que son bastante evidentes de abuso, o permitir que se pueda actuar en contra de personas que puedan estar efectuando operaciones de esa manera. ¿Qué tiene que ver esto con el endeudamiento? Tiene que ver que mientras mayor sean los fraudes que tienen que ser absorbidos por las instituciones financieras o los emisores de tarjeta, mayor es el costo financiero que van a enfrentar todos los usuarios del sistema. Además, en este caso en particular, hay que decir que el grueso del aumento de las situaciones de fraude se ha producido entre clientes de Banco Estado. Y eso ha significado, ¿cierto?, que Banco Estado ha ido acumulando pérdidas que luego se traducen en menores aportes al fisco, ¿cierto?, para a su vez dedicarlo, ¿cierto?, a los propósitos que tiene el gasto público. Así que tenemos estos tres componentes de este proyecto. Esperamos contar con el apoyo de los parlamentarios y parlamentarias para poder aprobarlo y de esa manera tener buenas noticias para las personas que están más endeudadas, para las personas que pueden asumir deudas sin tener toda la información a mano, personas que están en riesgo de incurrir en sobreendeudamiento y en general de deudores del sistema financiero que frente a aumentos de costos de financiamiento también se ven afectados. Sí, nosotros estimamos que se podrían acoger o se podrían beneficiar de esta norma cerca de 50.000, entre 50.000 y 100.000 personas. Sí, la manera en que las personas van a poder usar el beneficio de la garantía para el refinanciamiento es que aquellas que sean personas elegibles se les va a informar que están en esa situación, ¿cierto?, a ellos y a la institución financiera, y sobre esa base, ¿cierto?, van a poder recurrir a este beneficio. Por supuesto que para las instituciones financieras también va a ser conveniente, ¿cierto?, tener personas que están en riesgo de mora o que están en moras pero todavía relativamente breves y poder tener más, reducir el riesgo de esos deudores. Por supuesto, para ellos también
positivo. Todo esto corresponde a un solo proyecto. Y en el caso de la vivienda, entiendo que se refiere a la garantía del 10%. Esta garantía del 10%, nuestra opinión, o lo que nosotros hemos estado viendo, es que se ha estado usando menos de lo que debería. Y por eso es que lo que está haciendo este proyecto es flexibilizar los requisitos para acceder al beneficio. Sí. Claro, refinanciamiento quiere decir que el crédito que hoy día tienen va a ser reemplazado por un nuevo crédito que va a estar garantizado en un 50% por el Estado y que va a tener una tasa de interés distinta de la que tenía el crédito original. Y por supuesto esa tasa de interés tiene que ser menor que la anterior para que le convenga, ¿cierto?, a las personas. La garantía significa que si las personas no pagan y la morosidad se extiende más allá de un cierto punto, entonces se ejecuta la garantía por parte del Estado una vez agotadas las gestiones de cobranza. Sí. Sí, las modificaciones son para que las personas, al momento de efectuar el pago de su tarjeta, sepan cuánto tienen que pagar para que su compra en cuotas sin intereses no se le transforme en un crédito con interés. Entonces, va a ser la CMF la que va a determinar exactamente de qué manera se va a regular eso, pero el tema es que al mismo tiempo de informarse del pago mínimo, también se sepa cuánto es el mínimo que tienen que pagar para que un pago en cuotas no se le transforme en un crédito. Sí, nosotros hemos estado revisando en los últimos días todo lo que es el flujo de recursos, tanto para apoyos a agricultores o pequeñas empresas que fueron afectadas por las inundaciones, así como todos los pagos a proveedores en lo que fue la atención de la emergencia. Así que creo que tenemos ya finalmente, hemos identificado dónde están los cuellos de botella y cómo se van a ir y cómo se van a resolver, de tal manera que los recursos puedan efectivamente fluir y se pueda cumplir con los compromisos que se han establecido. Eso creo que debería informarlo el Ministerio del Interior en estos días o las próximas horas, pero es algo que se ha estado trabajando con mucho detalle para que, ¿cierto?, no se vuelva a enlentecer o dificultar el flujo de estos pagos. Sí, no lo tengo acá, pero el Ministerio del Interior debería informarlo prontamente. O no estoy seguro si el Ministerio del Interior o el delegado regional. ¿Mm? Sí.
Sí, yo preferiría informarlo una vez que lo hayamos presentado al grupo, el detalle de esas propuestas, pero es parte de lo que se está contemplando en el proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, dentro de la lógica que le hemos ido dando a esa iniciativa, que es el de facilitar, de facilitar y al mismo tiempo fiscalizar el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, para personas que por una u otra razón, hay personas que están en situación de morosidad con el fisco, personas que hay impuestos que no han enterado por otros factores que tienen que ver con el funcionamiento del sistema tributario. Entonces, nuestra idea es que todo eso forma parte de ese paquete, por así decirlo. Eso, como digo, lo vamos a informar una vez que lo hayamos podido presentar a la mesa en la cual están representados los partidos políticos. Me parece que esta semana creo que deberíamos tener reunión el viernes en lugar del jueves, porque no sabemos exactamente, o sea, queremos asegurarnos de que no choque con el tiempo de la discusión del presupuesto en la comisión mixta. ¿Otra pregunta, sí? Bueno, el tipo de cambio es la relación entre dólares y pesos. Entonces, ¿cierto? Cuando decimos que cae el valor del dólar, que sé que está fortaleciendo el peso chileno. Por lo tanto, son las mismas proporciones, por así decirlo. Ahora, un dato que es importante respecto de esto, que no está en su pregunta, pero aprovecho de mencionarlo, es que en la medida que se ha logrado, producto de las decisiones del Banco Central, se ha reducido el valor del dólar, o sea, ha apreciado el peso, como explicaba recién, y al mismo tiempo los precios de los combustibles a nivel internacional también se han estado moderando. Es probable que en las próximas semanas tengamos buenas noticias en relación a los precios domésticos de los combustibles. Bueno, si mal no recuerdo, en la última encuesta de empleo, la proporción de empleo informal era de 26, y tantos %. Esa cifra es bastante menor al pic que hubo hace algún tiempo atrás, que llegó a ser del 32%. Y lo que refleja es que en Chile, en todo lo que ha sido la recuperación de la crisis del COVID-19, ha crecido más el empleo asalariado que el empleo no asalariado. Eso sin perjuicio de que, ¿cierto?, de un trimestre móvil al otro pueden cambiar algo las cifras, pero en el grueso, ¿cierto?, cuando miramos la tasa de empleo para tomar, ¿cierto?, uno de los indicadores que habitualmente se citan, la tasa de ocupación entre trabajadores asalariados es muy similar a la situación previa a la pandemia, mientras que en el caso de los trabajadores no asalariados es sustancialmente inferior. La contrapartida de eso es que la tasa de participación de jóvenes y adultos mayores sigue sustancialmente por debajo de los niveles previos a la pandemia. Entonces, y eso no es raro que se junten esos dos datos, porque normalmente los jóvenes y los adultos mayores son quienes tienden a emplearse con mayor frecuencia en empleos no asalariados. Así que yo diría que en términos de tendencias globales, por lo menos hasta el momento, en realidad la recuperación del empleo ha estado mucho más concentrada en el empleo no asalariado, aun cuando, ¿cierto?, en el corto plazo podemos tener variaciones de empleo informal, qué sé yo, que sea distinta. Claro.
Claro, la manera de hacerlo es que una persona tiene una deuda, digamos, con un banco, a través de una tarjeta de crédito, lo que sea, digamos una deuda de, no sé, 1,5 millones de pesos, ¿ah? Esa deuda va a tener, hoy día puede estarle generando, ¿cierto?, un pago mensual, por poner un ejemplo, ¿cierto?, un pago mensual de, qué sé yo, 250.000 pesos. Al refinanciar se va a sustituir ese crédito por un crédito nuevo, pero donde la persona va a tener, por así decirlo, un respaldo adicional, que va a ser el respaldo del fisco. Y al tener ese respaldo adicional, el riesgo del crédito va a ser menor y la tasa a la cual se va a emitir ese nuevo crédito también va a ser menor, y con eso, ¿cierto?, su pago mensual va a disminuir, supongamos, de 250 a, qué sé yo, 180.000 pesos. ¿Ah? Ese va a ser básicamente el efecto. Se va a buscar la manera de que las personas sepan que están en esa situación para que puedan ir a su banco, si es que el banco mismo no se ha acercado, y pueda efectuar la refinanciación bajo estas nuevas condiciones. Esta semana. Sí, podría ocurrir que la persona pudiera consolidar deudas de distintos acreedores, pero siempre dentro de los parámetros que van a estar planteados en la ley. Muchas gracias.